Buenas tardes, Victoria, Juan Manuel, un gusto enorme estar con ustedes, muy agradecido por esta invitación y un placer poder compartir estos minutos con ustedes y una audiencia que estoy viendo, somos más de 170 personas conectadas, así que realmente un gusto. Además vi que hay una representación muy importante regional prácticamente desde Centroamérica, he visto gente de Colombia, Ecuador, Paraguay y muchos otros países. Así que bueno, en principio nuevamente muy agradecido para aquellos que tenemos la oportunidad de encontrarnos por primera vez. Les cuento que soy médico de familia, con maestría y doctorado en España, y en este momento soy profesor titular de una asignatura que se llama Salud del Adulto Mayor, en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cuando me pidieron que compartiera con ustedes algo de esta área tan interesante de conocimiento como son las nuevas tecnologías, me propuse un poco ponerle el título de Nuevas Tecnologías, Nueva Longevidad, porque de alguna manera estamos viviendo de una nueva manera, ¿no? Y lo primero que me interesaría compartir con ustedes es el hecho de si esta misma charla la hubiésemos pensado y nos hubiésemos encontrado aquí hace 2 años atrás, hubiese sido totalmente diferente. Hoy estamos viviendo una pandemia que todavía no terminó, y con la pandemia, que es una situación global que todo el mundo vive, cada uno de nosotros en nuestros diferentes países hemos vivido una situación particular, local, si se quiere, que fue el confinamiento, el encerramiento, que en algunos casos fue extremadamente restrictivo, y en otros casos quizás fue bastante laxo, por así decir, pero de una manera u otra, lo obligado, al menos en un principio, fue no diría el aislamiento, porque ese es otro concepto, pero sí el distanciamiento físico. Y aquí me parece lo más importante hablar de cómo ese distanciamiento físico debe ser diferenciado de lo que fue o de lo que es un distanciamiento social. O sea, nosotros hoy estamos aquí todos físicamente dispersos, prácticamente en todos los países de la región, de América Latina. Sin embargo, socialmente, hoy estamos pudiendo sostener un diálogo. Nos estamos observando, estamos compartiendo, y eso es algo que fue necesario, o hubiese sido necesario poder aclarar al inicio, porque claramente todos sabemos que las personas mayores, básicamente, fueron el primer grupo afectado, el grupo más vulnerable, sobre todo en los primeros momentos, los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, hoy, ya prácticamente con 2 años de pandemia, podemos también decir que han sido el grupo más resiliente, aquellos que han desarrollado unas estrategias de afrontamiento mucho mejor y que por lo menos lo hemos visto también con lo que significó cómo este grupo de personas mayores de alguna manera adhirieron, cumplimentaron aquellas normas que tenían que ver con un programa de vacunación intensivo cuando pudimos disponer de las vacunas. En este sentido, somos muchos los que coincidimos que de alguna manera esta pandemia fue como un empujón, un aceleramiento en lo que tuvo que ver con la inmersión de los adultos y las personas mayores en el uso de las nuevas tecnologías. Y acá algo que también me parece relevante señalar. La primera es que los adultos, las personas mayores de hoy, somos los llamados migrantes digitales. Somos aquellos que nacimos, que crecimos en en un medio analógico y que después el desarrollo nos llevó a poder tomar, asimilar y utilizar al día de hoy las nuevas tecnologías. Diferente a lo que, por ejemplo, podría ser mi hijo, que es un millennial, que él ya es un nativo digital, él ya creció con todo esto. ¿Y por qué traigo a colación este punto? Porque hoy sabemos que existe una brecha digital que correlaciona con longevidad. A mayor edad que tienen las personas en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en el día de hoy, hay menor utilización de las nuevas tecnologías. Y digo hoy porque a medida que vayamos transitando ese curso de vida, los que somos adultos hoy vamos a arribar a una vejez avanzada, si se quiere, ya teniendo asimilado esa utilización
de las nuevas tecnologías. Yo tengo algunos datos acá que me parece interesante compartir con ustedes. Por ejemplo, en un país como Argentina, prácticamente el 85% de la población utiliza Internet. Y dentro de esto, focalizaría un poco más en lo que tiene que ver con este grupo de las personas mayores, donde, por ejemplo, entre los 60 y los 74 años, nuevamente ese porcentaje, 85% de las personas utilizan este tipo de tecnologías, que podemos poner bajo un paraguas de lo que significa telefonía celular, utilización de Internet o utilización de otros dispositivos como podrían ser las tablets o las computadoras personales. Cuando comenzó esta situación de la pandemia, permítanme que voy a enchufar mi computadora porque me estoy viendo que me está avisando que tenemos poca batería. Ahora sí. Cuando comenzó esta situación del confinamiento en Argentina, me tocó en algún punto asesorar a lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este aspecto. Y uno de los estudios que resultaron de ese seguimiento, estoy hablando de los primeros 6, 7 meses del confinamiento, nos encontramos con que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el 81% de las personas mayores utilizaban celular, más del 70% tenían conexión a Internet, pero por sobre todas las cosas casi era el 80% de las personas mayores aquellas que se conectaban, digamos, a lo que es esta red de Internet. Por lo cual, me parece que acá ya estamos dejando de un lado ese estereotipo que habitualmente solemos escuchar, solemos leer, de que las personas mayores son anticuadas, no utilizan las nuevas tecnologías, no pueden aprender, y que, como todos sabemos, son estereotipos anclados en prejuicios y que lamentablemente después se externan, si se quiere, en una discriminación basada por la edad. Los cambios sociales habitualmente suelen ser bastante más lentos de la velocidad a la que va el desarrollo social, la comunidad. Y en este sentido me parece interesante mencionar y observar, si se quiere, cómo todavía nuestra sociedad se maneja en función de normas, de principios, de creencias establecidas a partir de la revolución industrial. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la productividad, ¿de acuerdo? Con pensar una cultura de la productividad que lamentablemente a todos, si se quiere, se nos acaba socialmente en el momento de la jubilación o el retiro. Pero quisiera traer de esos efectos o de esas cuestiones vinculadas al siglo XX, el siglo pasado, que surgieron a partir de la revolución industrial, lo que tuvo que ver con la educación. El siglo XX fue el siglo de la educación, fue donde se privilegiaron los derechos de los niños. Les recuerdo que en el año 46 se promulga la Declaración Internacional por los Derechos de la Niñez, y esto tenía que ver con una cuestión de protección frente a las condiciones de trabajo que implicaba la revolución industrial, con la posibilidad de garantizar años de estudio. Estos años de estudio, esta cultura, si se quiere, del estudio, esta revolución que hubo en relación al estudio, hoy podría decir que ya en el siglo XXI estamos viviendo la versión 2.0. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy estamos viviendo la etapa del aprendizaje continuo a lo largo de la vida, lo que en inglés se llama el lifelong learning, que es ni más ni menos que poder entender que el aprendizaje forma parte de nuestra vida. Nosotros aprendemos desde que nacemos, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, a comer, aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos una profesión u un oficio, y el aprendizaje, de alguna manera, ocurre hasta el último de nuestros días. Y esto lo traigo a colación también porque, de alguna manera, ya cuando tenemos prácticamente 21 años de este siglo XXI vivido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos el año 2000, el siglo XX? Y ya pasaron 20 años. Entonces me parece que tenemos que reformatear, si se quiere, hablando en estos términos tecnológicos que hoy nos convoca, el tema de cómo pensar nuestra cultura.
Y esa cultura de la productividad que yo les decía y que de alguna manera tiene un momento de corte tan fuerte, tan importante con lo que significa la jubilación para aquellos que pueden gozar de un derecho del retiro y de la jubilación, hoy me parece que tiene que dar origen a una nueva cultura, una cultura de vigencia, donde vigencia significa la posibilidad de aportar que cada uno de nosotros tenemos desde nuestros propios lugares. Y para aportar, todos sabemos que no hay una edad, porque para aportar significa poder transmitir nuestro legado, nuestra experiencia, nuestras pérdidas y también nuestras ganancias. Y sabemos también que a medida que nos hacemos mayores, nuestra voluntad por dar, por aportar y por lo tanto por ser vigentes, se mantiene de una manera continua. Muestra de esto son los programas de educación que hoy tenemos para adultos y para personas mayores, como los que mencionaba hace un rato Álvaro, o como por ejemplo los que vemos en los programas educativos de las universidades para el adulto mayor. Justamente la semana pasada hablaba con la Universidad de la Experiencia de la Pontificia Católica de Lima, en Perú, y ellos tienen 6.000 personas mayores matriculadas en sus programas. Cuando me tocó ir a la Universidad de Córdoba, en Villa María, o por ejemplo en Río Cuarto, también estamos hablando de miles de estudiantes de personas mayores. Las personas mayores quieren y necesitan aprender, y de esta forma, de alguna manera, lo que buscan es tener mayor oportunidad frente a esta cultura de la vigencia. Ahora, cuando nos preguntáramos ¿para qué necesitan aprender las personas mayores de las nuevas tecnologías? Miren, los estudios nos están mostrando que las personas mayores y los adultos quieren saber del manejo de las nuevas tecnologías, primero para estar conectados con esos hijos, con esos nietos, con esos medios de comunicación, con esa realidad que hoy ocurre en otros países o en otras partes del mundo y que podemos ver en un modo, digamos, en vivo, si se quiere, en el mismo uso horario. Esto da lugar al segundo motivo por el que quieren aprender las personas mayores, que es el conocimiento. Quieren conocer, quieren saber más. Y esto tiene que ver con lo que decía, la posibilidad de aprender, un círculo virtuoso. Cuando analizamos los motivos de búsqueda de las personas mayores en las distintas plataformas, como Google, por ejemplo, de información, lo primero es información, o sea, saber qué está pasando en el mundo. Lo segundo es salud, algo que es muy relevante, por lo menos para nosotros, para los médicos, porque las personas mayores hoy, y hay otra de las aplicaciones de las nuevas tecnologías, lo que quieren es gestionar su propia salud. Gestionar que puede significar recibir un recordatorio de la medicación que tienen que tomar, o puede significar la tranquilidad de que si viajan a otra ciudad o a otro país puedan llevar su historia clínica para en caso de tener un problema de salud, el médico o la médica que los reciba en ese lugar pueda tener todo ese historial y no encontrarse frente a un paciente desconocido, o simplemente hoy para lo que se llaman las tareas de cuidado. Poder saber si nuestro padre o nuestra madre que está en su casa viviendo solo, por ejemplo, se cayó, tuvo una caída y puede acceder a través de una nueva tecnología a un llamado al sistema médico de urgencia o no. Todo esto forma parte también de un gran capítulo en la salud que es el mobile health, que es la salud a través del teléfono celular. Un capítulo enorme del que ya, por ejemplo, se vienen haciendo experiencias hace muchos años en África, en Centroamérica y en distintos países, porque la gente quizás no tiene... Hay un estudio muy interesante que se hizo en Centroamérica, donde las personas preferían tener solo una comida diaria caliente y no dos, pero sí tener telefonía celular, porque la telefonía celular hoy es inclusión. Y esto es de alguna manera lo que las nuevas tecnologías le brindan a las personas mayores. Para ir cerrando un poco la idea, yo diría que lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y esta nueva longevidad, que no significa vivir más, sino vivir diferente, vivir más incluidos, con participación social, siendo protagonistas de nuestra propia vida hasta el último día que nos toque vivir,
tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con achicar esa brecha digital y también tiene que ver con nuevos desafíos, como por ejemplo la ciberdelincuencia, ¿no? Si hoy tuviésemos que pensar cómo es el futuro, yo diría que el futuro no solo, por supuesto, nos involucra a nosotros las personas, sino que el futuro es digital y es plateado. Es de personas adultas y personas mayores. Y para terminar, entonces, quisiera dejar 3 mensajes. El primero, entender que hoy estamos viviendo un siglo XXI donde lo que importa no es la productividad, sino la vigencia. Y para aportar, es bueno estar conectados, porque las nuevas tecnologías nos igualan, son un factor de inclusión social y nos igualan frente a esos nuevos nativos. Y para este aprendizaje de lo que significa, por ejemplo, poder adoptar nuevas tecnologías, la edad es lo que menos importa. La edad cronológica cada día nos define menos, porque hoy estamos viviendo de otra forma, con una nueva longevidad que, como digo, no solo tiene que ver con extensión, sino con profundidad y esa posibilidad, esa capacidad de poder aprender y dejar de lado todos esos estereotipos que no hacen más que limitarnos. Vicky, Juan Manuel, un gusto enorme, mi agradecimiento para aquellos que quieran seguir en contacto, sabe que me pueden encontrar en las distintas plataformas, en Instagram o en la página de Facebook como Dr. Diego Bernardini, y si no, mi correo electrónico nuevalongevidad@gmail.com, se lo copio aquí en el chat, y por supuesto, abierto a cualquier pregunta, comentario o discusión que pueda haber. Un gusto enorme. Discúlpeme que le interrumpa, pero quería justamente preguntar, justo una de las participantes preguntó si usted ha escrito algún libro, en dónde se puede encontrar ese material, y también si es que puede volver a repetir cuáles son sus redes sociales para que puedan contactarle directamente a usted, o también a las personas, a los participantes que están interesados en dejar alguna consulta, pueden hacerlo a través del chat de Zoom, o si no, también a través del chat de WhatsApp. Sí, bueno, yo tengo 2 libros escritos, publicados por Random House, la editorial es Aguilar. El primero es De Vuelta, diálogos con personas mayores que vivieron mucho y lo cuentan muy bien, un libro que se publicó en el año 2015. El otro libro es La segunda mitad, Vivir la nueva longevidad, con prólogo del doctor Alberto Cormillot, publicado también por Aguilar en 2019. Hay 2 charlas TED muy interesantes que puedo recomendar, una que se llama Bienvenidos a la nueva longevidad, que pude dar en el año 2018 en Mar del Plata, y otro que justamente podríamos asociar con esta charla, que son las preguntas, ¿no? Las preguntas de la vida. Vieron que siempre nos preguntan, ¿te gusta el mar? ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta el dulce o el salado? Pero hay una pregunta que desaparece, que es, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y esto tiene que ver justamente con la posibilidad de aprendizaje, y que ustedes lo encuentran en Google poniendo Diego Bernardini, charla TED, ahí les aparece. Así que, Vicky, las plataformas son el Instagram y el Facebook como Dr. Diego Bernardini, y un gusto poder continuar este diálogo a través de ellas. Excelente la exposición de nuestro disertante. En el primer Congreso de Tecnología para Adultos Mayores y sus profesionales. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Con nuestro nombre somos Click Mayores. Y recordad que también puedes hacer cursos gratuitos con certificado en el campus virtual clickmayores.com. Te esperamos.